El universo no te va a dar lo que tú quieres. El universo solamente te va a dar lo que tú eres. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Benjamín Laneado. Benjamín Laneado es filósofo, activista, altruista y emprendedor incansable. Es profesor y fundador de la Maestría para la Acción Humanitaria Internacional de la Universidad Hebraica y es presidente y fundador de Cadena, una ONG internacional dedicada a ayudar personas y comunidades que sufren ante un desastre natural. Benny ha recibido numerosos premios y honores por gobiernos, universidades y agencias internacionales y es un referente global en temas de humanismo y ayuda humanitaria. En estos momentos, Benny y su equipo se encuentran haciendo labores de rescate y dignificación en Turquía después del terremoto del 6 de febrero. Te invito a donar para esta misión en la liga que comparto en la descripción del episodio. Me siento profundamente privilegiado de poder compartir con alguien que vive en tantos mundos a la vez, pero lo hace como si fueran uno y el mismo, porque lo son. Benjamín, gracias por estar aquí. Gracias, Víctor. Gracias por invitarme. Aquí un honor. A ver, platícame cuando eras niño. Me interesa saber cómo era Benny a los 13 años. ¿Cómo era tu filosofía de vida en ese momento y en qué andabas Uy. pensando y en qué andabas soñando? Bueno, era un niño común y corriente, como dicen así. Yo nací en una familia de 7 hermanos. O sea, cuatro hermanos y 3 hermanas, papá y mamá, ¿no? Entonces, interesantísima la pregunta que me haces porque justo acabo de estudiar un poquito la teoría del origen del poder y, y también un buen de procesos. Y te das cuenta que mucho de lo que haces hoy en día y lo que eres, pues corresponde a la resonancia de la infancia, ¿no? Entonces, justo es curioso. Yo normal, la escuela, amigos, mucho deporte, ¿no? Era nadador, eh, así de como de 4 8 de la tarde nadaba mucho. Y después nací en esta casa de, digamos, 9 en una casa pequeña, 2 baños, un baño para hombres, otro baño para mujeres. O sea, nací como en una especie de tribu, no familia, ¿no? Entonces es algo muy padre que creo que sí me marcó para siempre, porque yo nací viendo a mis hermanos. Mi hermano más grande me lleva 17 años y así, ¿no? Van, ¿no? Así. Mi hermana más que me lleva menos me lleva 2 años. O sea, no nací aislado para nada, pero sí nací con muchísimos mentores, muchas referencias y de abajo para arriba todo se ve mucho más grande, ¿no? Entonces, yo siempre digo que nací en una familia de héroes porque siempre mis hermanos hacían cosas y iban a movimientos juveniles o así. Entonces yo los veía para arriba y yo decía, yo quiero ser un héroe de grande. Y eso me marcó mucho porque yo veía todo, ya sabes, lo magnificas, ¿no? Como niño. Y yo crecí con esas magnificaciones, o sea, yo crecí con eso. Mi papá, mi mamá, grandes educadores, grandes personas y personajes, ¿no? Muy intensos, cada quien en su área. Mi papá, un gran poeta, con una personalidad impresionante. Mi mamá, la persona más buena del mundo, ¿no? Y extraordinaria madre. Entonces, como que nací en eso es por un lado. Y por otro lado, contigo, lo del origen del poder es que cuando tú eres el más chico de una tribu, te sientes muy protegido. Entonces yo nunca tuve problemas con nadie porque nadie se metía conmigo, porque yo tenía 6 hermanos que me defendían y eso es un origen de poder porque perteneces a algo desde que nunca me he sentido no perteneciente, ¿me explico? Porque siempre he pertenecido a mi familia por lo menos, que hoy es una familia, mi papá ya murió, pero mi mamá vive y somos alrededor de o sea, hermanos, hermanas, sobrinos y sobrinos nietos, o ¿no? Así, somos como 80 personas. Entonces, imagínate, pertenecer a esa tribu, a mí me fundó mis cimientos. Hay una noción de a veces los niños pequeños que se tienen que probar con los grandes. ¿Será que este sentido de protección te permitía poder ser tú sin necesidad que demostrarte o sí sentías que querías también llegar a esas alturas y No, lo decías en fuerte? tenía que llegar a esas alturas. Por ejemplo, le dije a mi terapeuta, le dije que la primera vez que agarré un lugar en la casa fue cuando me gané un trofeo de natación, que lo tuvieron que poner en el librero. Y entonces, porque yo, no, yo vivía como sin lugar, o sea, yo no tenía lugar. O sea, yo dormía con mis hermanas en su cama, eran 2 camas juntas, y dormían 3 hermanas y yo.
¿no? Y en el otro cuarto había 3 camas separadas y dormían mis 3 hermanos. O sea, yo no tenía lugar, yo no tenía lugar. Yo estaba ahí como mascota. Entonces, la primera vez que sentí que tenía un lugar en la casa es cuando vi un trofeo con mi nombre en el librero. Entonces dije, bueno, yo ya pertenezco aquí, ya tengo mi lugar. Y entonces, claro que sí, crecí queriendo ser héroe como ellos, o sea, así como yo los veía. Y por otro lado, mi papá siempre nos educó a hacerlo, a él y a mi mamá, sentir orgullo, fíjate. Entonces, creo que es un drive que le falta a esta sociedad de hoy en día. Hoy en día los padres le sirven a los hijos, no los hijos a los padres. Y creo que ahí está el gran problema, de los grandes problemas del estilo de vida. Entonces, no, yo crecí como así. Mi papá y mi mamá siempre nos dijeron, tú no eres cualquiera, ¿sí? Eres mi hijo. Y entonces, pues rómpela, ¿no? O sea, y entonces yo crecí con esas hambres de que mi papá se sienta y mi mamá se sientan orgullosos de mí. Qué padre. Ahora vamos un poquito a la tribu extendida, a esta comunidad judía en México en la que creciste. ¿Cómo, cómo fue para ti el estar dentro de esta comunidad y qué cosas ves que el haber crecido ahí te formó también a cómo eres hoy y a lo que quieres también llevar a lo mejor para el mundo? Muchísimo, muchísimo. Mi identidad está compuesta de la comunidad judío-mexicana, paso a paso, minuto a minuto, porque primero pues yo ya era como movimiento juvenil desde chiquito, porque mis hermanos iban, me llevaban. Yo iba, yo estaba presente en reuniones de los movimientos juveniles cuando no tenía que estar, porque yo tenía que acompañar a mis hermanos hasta que se vayan, ¿no? Ya sabes, pues yo andaba en espacios que no me correspondían desde los 6 años, ¿no? Y entonces veía, observaba, y por eso los veía como héroes, porque los veía así como jefes, así, ¿no? Dirigiendo gente, y así, ¿no? Hoy en día, pues, lo veo muy normal, pero lo veía muy magnificado. Y por otro lado, bueno, movimiento juvenil, ya sabes, o sea, yo creo que a todos les hace falta pasar por ahí, ¿no? No judíos, nomás, judíos y no judíos. Yo siento que el movimiento juvenil te forma mucho en tus habilidades sociales, ¿no? Y está comprobado hoy, ¿no? Que más que conocimientos necesitas para triunfar habilidades sociales. Y entonces creo que las habilidades sociales son innatas cuando te vas de campamento y cuando tienes que quedar de acuerdo y cuando perteneces a un grupo, patrulla, lo como le quieras llamar. Entonces, bueno, es increíble. Y ahí te vas formando como líder porque tienes que hablar, porque tienes que decir, porque tienes que jugar, porque tienes que... Luego ya a los 16 años ya tienes gente a tu cargo, tienes 15 chavitos a tu cargo y entonces eso te hace también generar responsabilidad, ¿no? Tu liderazgo se va gestando de a poco, te lo juro, de manera muy, muy artesanal, ¿no? Y luego la comunidad judía en México tiene la fortuna de ser ni tan grande ni tan chica para que nos conozcamos bien, ¿sí? O sea, y no nos aburramos de los unos a los otros. O sea, porque si fuéramos muy, muy chiquitos, a lo mejor nos aburriríamos. Si fuéramos muy, muy grandes, nos volvemos muy impersonales. Entonces creo que tenemos ese punto así de medio, por eso somos una comunidad tan hermosa. Y yo siento, y siempre lo digo, que esta comunidad te va a dar la oportunidad de ser lo que quieras ser. O todo también. O sea, tú puedes ser en esta comunidad, edecán, puedes ser jefe de seguridad, puedes ser bailarín, puedes ser rescatista, puedes ser paramédico, puedes ser actor, puedes ser lo que tú quieras ser. O sea, de veras, ¿qué quieres ser? Puedes ser en esta comunidad. Te da el espacio de desarrollo social y personal individual, colectivo, como quieras llamarle, muy orgánica y si le entras, pues ahí está, ¿no? Entonces yo sí le entré a todo, la verdad. Entonces, y eso me fue desarrollando muchas habilidades que tengo hoy. ¿Cómo empiezas porque también la comunidad judía y las comunidades judías en general en la diáspora, pues han tenido este grado de autoprotección y como de un círculo, no voy a decir cerrado, pero un tanto delimitado, precisamente porque históricamente eso es lo que nos ha permitido pues sobrevivir en todas las migraciones y pues vivir de minoría. ¿Cómo? Y esto se liga mucho al concepto de Tikkun Olam, ¿no? Que va más allá de la cultura judía, va más allá del judaísmo hacia un tema de reivindicación global, independientemente de la religión. ¿Cómo tú entiendes el Tikkun Olam y más que eso, cómo quieres que esa palabra siga trascendiendo a través del trabajo y la filosofía comunitaria? Mira, te voy a responder lo último, porque es muy fácil. Mi sueño es que la palabra Tikkun Olam resuene a nivel universal y mundial. Como hoy dices sushi y dices Japón. ¿Sí me explico? O sea, tú dices reparar el mundo, Tikkun Olam, el pueblo hebreo, ¿no? El pueblo israelita, o sea, o el pueblo judío. Entonces, yo es lo que quiero, o sea, a mí se me hace como después de tanto estudiar y darle duro, yo te cuento por qué. Eh, Siento que nuestro deber, ¿no? Espiritual,
sobre todo se deposita en la necesidad de los demás. ¿Sí me entiendes? O sea, te lo voy a decir otra vez. La necesidad de los demás son nuestro deber espiritual. ¿Ya me entiendes? O sea, como que estar hacia los demás. Y yo creo que ese es el Tikkun Olam, ese es reparar el mundo. Nosotros llegamos a este planeta, los seres humanos, antropológicamente. También está narrado en la Biblia de manera muy clara, pero bueno, alegóricamente. Pero también fuimos los últimos en llegar, en los últimos grupos de especies, ¿no? Y el planeta no nos necesitaba, o sea, quiere decir, nosotros hemos dañado muchísimo este planeta, ¿no? A nivel ambiental, a nivel humano, también entre nosotros, especies, reino vegetal, reino animal, y también obviamente entre la civilización humana, ¿no? Entonces, hay muchísimos retos y causas que necesitamos, por eso se llama reparar, o sea, nosotros no llegamos al mundo desde cero, nosotros llegamos a un mundo y por la falta de mesura en la convivencia con el entorno y con nosotros como sociedad, hemos echado a perder muchas cosas. Entonces, el reparo social, ¿sí? Este tikkun olam, en el sentido humano, viene a decir, espérate, algo estamos haciendo mal y ya es hora de reparar y parchar todo eso, aquello porque nos estamos proyectando a un futuro, pues, infinito, ¿no? Entonces, no podemos hacer esto. Y ese es el Tikkun Olam para mí. Entonces, no se trata nada más de desastres, o no se trata de migrantes, o no se trata nada más de pobres, o de cáncer, o de especies en extinción. Se trata de todo, ¿sí? Se trata de todo. Si tú ves, como tú decías la palabra sistémico, la palabra sistémico es que estamos así. Por eso la Agenda 2030 de Naciones Unidas es tan importante, porque abarca los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que abarca todo, ¿no? Entonces, si tú nada más recuperas o reparas una parte, no vas a poder, porque los demás problemas, hay un dicho que dice, cuando hay muchos problemas, los que acaban ganando son los problemas. Entonces, no puedes nada más dedicarte a uno o a otro. Necesitas ver esto de manera holística, de manera orgánica y pues hacer estrategias de combate a estos problemas como una cruzada donde el tiempo se acaba, es literal, ¿no? O sea, y entonces reparar todo lo que puedas. Y para mí Claro, ese es el deber judío. O sea, el deber judío empieza ahí. O sea, el deber judío es eso, porque cuando en la Biblia, basados en identidad, no en religión, sino en identidad, porque la Biblia es el libro más leído del mundo, ¿no? O sea, y ahí dice una frase muy padre, que dice, la primera encuentro entre Abraham, ¿no? Uno de los patriarcas y el fundamental, y Dios le dice, y se bendecirán por medio de ti las naciones, ¿no? Las familias del mundo. Y entonces ahí está diciéndole un poquito lo que necesita de él, ¿no? No necesita, Dios no necesita nada, ¿no? O sea, es un ser, en el caso el Dios judío-cristiano es un ser omnipresente, omnipotente, y entonces no necesita de nosotros, ¿no? Pero ¿qué sí necesita? Es el deber del hombre hacia el hombre. O sea, quiere decir, para trascender, para conectarte con él, necesitas, ¿sí? Hacer tu deber hacia el hombre, o hacia el entorno, hacia el planeta. yo admiro mucho a Shimon Peres. Siento que es una persona, un líder del mundo judío que al final de toda su trayectoria eh, se dio cuenta, a final de cuentas, que la paz era la única manera de continuar, ¿no? Y no era nada más decirla y hablarla y firmar tratados, sino tejer estos tejidos desde, que tú llamas desde, lo dijiste ahorita, con los jóvenes, de manera muy orgánica y de manera muy poquita, pero que eso termina floreciendo. Entonces, más bien, sí, me llama mucho la atención esta intersección de la que tú vives, que es, trabajas mucho con desastres naturales y al mismo tiempo termina siendo un tema de tejidos sociales, ¿no? Es algo increíble cómo la naturaleza y la sociedad es como un continuo y, y esta cadena realmente que ya existe, a veces no la vemos, ¿no? No la vemos. Y reparar precisamente es agarrar esos eslabones que a través de nuestra cultura, a través de nuestra contaminación, a través de nuestras enfermedades, o mismo a través de nuestras políticas, racismos y clasismos, pues hemos dañado. Entonces es interesante cómo la comunidad es el medio y también el fin de cualquier trabajo. Es súper importante. De hecho, el drive de un humanitario, o sea, nosotros somos en cadena una institución, ¿no? Una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que nos dedicamos a dos cosas, como los humanitarios por definición. Quiere decir, un humanitario se activa en casos de desastres y o crisis, ¿ok? Entonces, no, bueno, by the way, ya no se refiere uno a desastres naturales, ¿no? Ya está mal dicho eso porque es como echar la culpa a la naturaleza, ¿no? Entonces ya no se dice así, que en el mundo ya como te lo pasas de ti, ¿no? Entonces dice desastres
porque el desastre son ocasionados por el hombre. O sea, si tú quieres vivir en una ladera, ¿sí? Que se va a caer, la ladera no te odia, ¿no? La ladera no te conoce, ¿sí me entiendes? Pero tú quieres vivir ahí, bueno, pues es tu desastre, no el desastre de la ladera, ¿no? Entonces, por eso no se llama natural. Entonces, no hay intenciones, vaya, la naturaleza no tiene intenciones. Entonces, y las crisis pueden ser, ahorita, por ejemplo, estamos atendiendo, pero cañón, la crisis de migrantes y caminantes y desplazados y refugiados, ¿no? O sea, hay millones de personas, millones, millones, entre Venezuela, Yemen, obviamente Ucrania, ¿no? Y hemos hecho operaciones y seguimos haciendo operaciones impresionantes, porque no acaban, ¿no? No son misiones, como le llama la gente, vas y vienes, no, aquí son operaciones permanentes donde quedas, llevamos, no sé, en Ucrania estuvimos trabajando de sol a sol, 24/7, 8 meses ininterrumpidos, ¿no? Desplazando 109,000 personas desde Ucrania a España, dándoles casa, comida, colchón, educación y salud. Ya sabes, o sea, es un problema titánico. Y bueno, nuestro granito de arena fue 109,000 personas dentro del universo de gente que está sufriendo. Entonces, eso es un humanitario, ¿no? Nosotros no atendemos la pobreza, no podemos atender la pobreza general, no podemos entender ¿cómo se llama? Erradicar cosas que son estructurales, problemas estructurales. No es el trabajo del humanitario. El humanitario lo que hace es que atiende, ¿sí? En asistencia, ¿sí? Y para construir resiliencia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Atendemos, respondemos, ¿no? Y a partir de que respondemos, primero, bueno, ahí aliviamos el sufrimiento, ¿sí? Garantizamos los medios de vida para que después vengan los proyectos a largo plazo, ¿sí? Los proyectos de sustentabilidad, de recuperación económica, tejido social, you name it, ¿no? Formación de paz, por ejemplo, es otro programa que tenemos, porque hay comunidades, por ejemplo, que si tú no intercedes, nunca se van a entender, ¿no? Y se pueden ir matando. Aquí tenemos en México muchos casos. Entonces nosotros intercedemos, ¿sí? Para quitar los conflictos, o tratar de mediar los conflictos para que puedan prosperar, ¿no? O que no haya desplazados. De repente tú ves una comunidad en Chiapas que está totalmente desplazada porque alguien con violencia, otra comunidad los desplazó, ¿no? Entonces, no nada más trata de darles techo y comida a los que se desplazaron, sino ir a hablar con aquellos que pasó, ¿no? Entonces, son temas muy, muy difíciles que cuando están en nuestras ligas, pues lo hacemos, ¿no? No, en Ucrania no están, hacer la paz en Ucrania no está en nuestras ligas. Entonces, no nos metemos, ¿me explico? Pero sí vemos que tenemos incidencia, claro que lo hacemos. Pero todo es, como tú dices, todo es sistémico, todo está tejido. No sirve de nada una cosa. Porque una de las cosas que dijo uno de mis colegas en Naciones Unidas, Raúl Salazar, en Ginebra, me encantó porque dijo, a ver, no están entendiendo que la gestión integral del riesgo, o sea, los desastres, si no lo atendemos de manera preventiva, fuerte, entonces de nada sirven los demás, porque todo se cae. O sea, tú puedes ir trabajando, invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo en los demás, en ecología, educación, agua, salud, todo lo que tú quieras. Pero olvidaste, ¿sí? Que estás viviendo en una zona de riesgo y no te preparaste para ello. Todo lo que construiste se acaba en un instante. ¿Sí me explico? Porque llega un huracán categoría 4, arrasa con todo, arrasa con infraestructuras y tejidos que te cuesta décadas volver a recuperarte, ¿no? A mí esto se me hace muy sabio porque normalmente, o sea, hay suficiente trabajo para nada más estar haciendo temas de asistencia, pero si no estamos hablando de resiliencia y de generar esta prevención, otra vez vamos a seguir en este mismo ciclo. ¿Cómo? Y esto te lo quiero preguntar a ti porque tú estás muy a ras de piel del cambio climático y todo lo que está generando. Y creo que a muchos de nosotros que vivimos pues más encerrados en las ciudades o a lo mejor alejados de estos lugares, no nos queda claro que realmente estos desastres van en aumento y están muy ligados a la actividad humana que está generando calentamiento global. ¿Cómo lo has sentido tú y cómo ves, cómo hablas de eso sin tampoco caer en la desesperanza y en la desesperación? Sí, bueno, el cambio climático a nosotros nos afecta y a mí en lo personal, mi agenda de todos los días, porque tenemos mucho trabajo. O sea, hay que decir cómo respondemos y también hacemos proyectos de resiliencia y prevención. Entonces, bueno, pues es algo que, número uno, sí siento la presión encima, o sea, porque yo sí me creo eso de, de que el tiempo, el reloj está corriendo y bueno, está empeorando mucho la cosa. No creo, ¿eh? O sea, estoy seguro, porque la frecuencia y la intensidad de los fenómenos perturbadores, o sea, de la naturaleza, que nos está poniendo en jaque porque no hemos sabido construir y vivir en armonía con ella, pues eso está muy exponencial. Mira, hay un dato de Naciones Unidas que en el año 2025 vamos a tener cerca de 560 desastres considerables al año, cuando hoy estamos abajo de 100.
¿Sí me entiendes? O sea, hoy estamos abajo de 100 y ya el mundo ya está de cabeza, y muchas personas sufriendo. Imagínate 500, o sea, por 5, ¿no? Estás hablando de, ya en 3 años, estás hablando de que va a subir 5. ¿Por qué? Pues por el calentamiento del agua. Bueno, el clima y luego del agua y todos los fenómenos hidrometeorológicos son los que más van a pegar, que ya estamos así. Entonces ya estamos así, o sea, ya estamos ahí, yo lo veo en mi trabajo diario, porque me afecta en mi agenda diaria. Por otro lado, pues no hemos podido bajar a nivel planeta y humanidad, no hemos podido bajar la emisión de gases, ¿no? Entonces, al no bajar la emisión de gases, esto ya no puede, o sea, no hay reversa si no bajamos las emisiones de gases. Y por otro lado, tenemos un asunto de injusticia climática que está muy cañón, que no sé si ubicas ese término, pero está muy fácil. O sea, es que los que más son protagonistas o causantes de las emisiones de gases y el cambio climático son los que menos sufren de él, porque viven en zonas muy protegidas, las ciudades, las grandes ciudades. Y la gente que menos consume, menos emite gases, menos tiene la culpa, digamos, es la que más está vulnerable a las consecuencias del cambio climático. Entonces estamos viendo una injusticia muy fea a nivel humano, porque ahora sí que unos estamos ocasionando unas cosas que otros están pagando los platos rotos y pues hay una desconsideración total, ¿no? Y eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros vamos a asistir a a todas estas comunidades. Esto lo vemos muy cañón porque ellos no están emitiendo gases. Sí, ellos no ¿Sabes? están yendo en coche por todos lados, aviones, barcos, consumiendo ropa, y comprando, consumiendo todo lo que se puede consumir. Ellos no lo están haciendo. Ellos no lo están haciendo. Ellos Ah, tienen ah, una... Ayer vengo llegando, perdón que te interrumpa, vengo llegando de una comunidad purépecha en Michoacán. Ayer en la noche de una misión de heladas, de frío, ¿no? O sea, porque se están helando y cada vez más, y este año bajan las temperaturas muchísimo, entonces fuimos a entregar consultas médicas y todo abrigo, ¿no? Sobre todo mucho abrigo. Y ves, o sea, de veras cómo vive la gente y pues dices, ellos no son parte del cambio climático, o sea, causantes del cambio climático, ¿no? exacto. Entonces dices, pero ellos son los que están pagando los platos porque las temperaturas han bajado dramáticamente, y pues viven con esas consecuencias y sufren. Así hay también en el mundo de la agricultura y la comida, le llaman los food deserts, ¿no? Y también le llaman como el food apartheid o el food injustice, porque mismo en Estados Unidos, en los estados donde hay mucha producción agrícola y los trabajadores del campo, pues ellos no tienen autoconsumo, todo es para las grandes corporaciones y lo que terminan recibiendo es lo que hay en las tiendas de autoservicio o todo empacado, ultraprocesado, que es la generación de pues, diabetes, cáncer, Exacto. hipertensión. Entonces, es ese tema de la globalización que ahora muchos estamos como llamando a la relocalización, no nada más para estar en contra de las fuerzas globales, pero sí esta idea de pensar que puedes pues comer sushi todos los días traído del otro lado del mundo, pues a lo mejor no es lo más sustentable y tal vez ni siquiera es lo más rico, porque en México cuánta riqueza tenemos, pero le damos mucho valor a lo extranjero y a lo malinchista, ¿no? Bueno, by the way, yo no había comido tan rico hace años como comí este fin de semana, porque donde nos dormimos, fíjate dónde dormimos. Dormimos está muy loco esto. Dormimos ahí en la sierra, y el grupo que fuimos de intervención, de humanitarios, un señor que se llama Aníbal nos abrió sus puertas para dormir, acampar en su espacio que tenía, que es un campo de entrenamiento de gallos de pelea. Nos dormimos rodeados de gallos. Y luego teníamos a la señora de la casa que tenía ahí un fogón, y nos hacía quesadillas, ¿no? Y quesadillas. Y yo nunca había comido tan rico, o sea, era tortilla echada ahí, o sea, ya súper fresca con la masa azul, y con un queso delicioso recién hecho, y con un aguacate recién cortado, y una salsa recién hecha en el molcajete. No, o sea, de veras, eso era increíble. ¿Y qué más necesita uno? Y esa gente vive así, ¿no? Esta gente vive así. Sí, eso es algo que me llama mucho la atención preguntarte porque, bueno, al menos yo te hablo de mi experiencia, ¿no? O sea, es una persona que pues muy interesada y muy leída, pero pues no he tenido tantas experiencias ni con el mundo natural ni con el mundo social diverso que hay en el mundo. O sea, vamos de turistas al mundo y pues sí nos enfocamos en ver nuevas ideas o ir a los museos, pero últimamente que he estado más abierto a probar experiencias desde tocar la tierra, probar alimentos, conectarme con personas que usualmente no lo haría porque pues es alguien diferente a mí. Eso es lo que realmente me ha llegado a transformar. ¿Cómo ha sido esta parte para ti de que realmente la gente se activa en esto cuando lo toca, cuando lo siente, cuando lo vive, cuando lo come, cuando no duerme 24 horas porque estás realmente salvando vidas? Eso es algo que
O sea, te cambia de una manera tan fundamental más allá de lo que puedas escuchar de la experiencia de alguien más. Es muy fuerte, hoy justo le decía a mi oficina, aquí mi gente de oficina en una reunión que teníamos, que ir a una intervención humanitaria es un avatar. O sea, es como cuando la película Uno, Avatar, que se conecta a una máquina y se va a otra dimensión. Tú dejas tu vida por completo, ¿no? La dejas y te subes a una máquina de tiempo que te vas a un lugar. Puede ser aquí cerca o lejos, no importa. Pero no es porque te conectes a algo surrealista, te conectes a algo real, pero que está totalmente desconectado de tu realidad. Y vives en 3, 4, 8 días en una situación, en un cosmos, ¿sí? Cerrado, que todo lo que importa es la misión, o sea, cumplir con estos puntos de victoria que nos habíamos planteado, ¿no? Y eso es lo que importa, no importa nada más. Y eso es algo muy cañón. Por otro lado, tenemos los encuentros humanos que hablamos de alto nivel. Mira, te voy a contar uno el sábado. O sea, estábamos ahí entregando y entonces una señora muy viejita, la veo yo como aislada, como así. Entonces voy con la señora y le digo, señora, ¿qué pasó? ¿Por qué no está con nosotros? Y dice, no, lo que pasa es que a mí no me toca porque yo no puedo ir a las sesiones donde se inscribe uno, porque hay listas, ¿no? Los comisarios de las comunidades tienen listas. Ella no está en la lista. Entonces, pero le da penita y está así como por fuera viéndola. Una señora muy viejita, muy viejita. Y entonces le digo, ¿y por qué no está en la lista? ¿Y por qué no va a las reuniones? Me dice, pues es que mire, yo cuido a mi suegro que tiene 110 años. Y le digo, ¿cómo 110 años? Pues ¿cuántos años tiene usted? Me dice, yo tengo como 85. Y entonces le digo, y entonces me dice, pues no me da tiempo de ir a las... Pues ya me fui, le saqué todo lo que y ya le hice. Entonces, pero luego le digo, a ver señora, pero cuénteme, ¿cómo le hizo su suegro para vivir 110 años? Pues me dice, mire, le voy a decir, nosotros aquí en esta comunidad vivimos muchos años porque trabajamos el campo todo el tiempo, hasta viejitos, seguimos trabajando el campo y comemos del campo. Pero lo más importante es que nos llevamos bien. Nos llevamos bien entre la comunidad purépecha, ¿no? Entonces, fíjate, están en Michoacán, en zona de conflicto armado, grupos armados, todo lo que tú quieras, pero la gente socialmente vive bien porque tiene poco, pero convive, pero comparte, pero tienen simpleza en su sentido del humor y ya sabes, o sea, entonces eso, wow, pues yo me voy con un intercambio ahí muy, muy cañón. Y eso es lo que pasa en las misiones. Tú haces un intercambio, no vas a dar, vas a intercambiar. Entonces tú llevas lo que tú tienes de humanidad y lo que más damos no es los insumos físicos o materiales, lo que más llegamos a dar ese intercambio, esa sonrisa, ese amor, cariño, empujón. Ahorita no había desastre, era una intervención leve, digamos, a nivel emocional, porque pues, no están en desastre total, o sea, nadie está muriendo por un terremoto, un volcán o algo así, pero cuando vas a esas misiones de desastre, ¿sí? Que tú dices, bueno, hay un intercambio impresionante entre lo que tú das y recibes. Y eso no se puede explicar más que si vas. Hay que ir a hacer ¿no? Esa señora me agarró y me bendijo y me quedé como una hora platicando con ella de temas, ¿no? De cómo vive y cómo vivo yo, y yo le contaba y ella me contaba. Y yo no lo puedo creer, ¿me entiendes? O sea, qué delicia de encuentro humano. Sí, Entonces, eso, pues, no sé, lo puedes ver también acá si quisieras, o sea, no te tienes que ir a la sierra, pero nadie lo hace porque exacto. estás en tu burbuja y en tu núcleo y en tus deberes y en tu así, pero lo puedes hacer con cualquier persona que te encuentres en la calle. Nada más que las misiones o las intervenciones te dan ese espacio, que te dan la oportunidad de tener estas sensaciones dramáticas, ya sabes, o sea, como es muy dramático y me gusta pensar que todos los voluntarios llegan y regresan muy tocados, ¿no? O sea, muy, muy transformados, porque es parte del show de llevar voluntarios. O Claro, sea, sí. Tú no vas. no, o sea, el chiste, llevamos ya, no sé, tenemos en cadena más de 15,000 voluntarios, ¿no? Mm. Y que a mí se me hace que todos ellos están transformados y que llevan esa transformación a su vida cotidiana. Eso es lo que me gusta pensar, porque, pues, definitivamente si eres más sensible, pues eres mejor ser humano, ¿no? Desempeñas mejor, eres corresponsable, no eres indiferente, más sensible. Entonces, eso en tu entorno, así como en el día a día, sin que te vayas de misión, debe de generar una mejora que también es un insumo muy importante del Tikkun Olam, porque el Tikkun Olam también se alimenta de millones y millones y millones y millones y millones y millones y millones de acciones pequeñas, ¿sí? En servicio a los demás, pero Sí. pequeñas, ¿no? Siempre pienso que, o sea, llevas bebida, llevas comida y llevas abrazos y no podrías decir cuál es más importante que el otro. Los tres son igual. Y precisamente estar cerca de la muerte de alguna manera, cerca del desastre, cerca de la precariedad, la vulnerabilidad, la fragilidad,
también es esos momentos de que tocas, esos momentos, tocas la vida misma, tocas la profundidad de la existencia. Y tal vez también te vuelves una persona en la que ya no esperas que todo sea color de rosa o que la vida sea exenta de emociones difíciles y pues de alguna manera desastrosas. Y creo que esa es una de las principales transformaciones que tanto los enfermos que vemos terminales que pueden sanar, aunque no curarse, ¿no? O los médicos que saben que a lo mejor su servicio a lo mejor no es prolongar la vida, pero tal vez sí cerrar un ciclo desde la humanidad, desde el perdón, desde la compasión. Eh, ya son cosas que no se pueden cuantificar en un sistema, pues tal vez demasiado, que se ha banalizado de alguna manera porque pues estamos viviendo demasiado rápido. ¿Cómo, cómo Benny hoy se ha transformado la dinámica de su familia? Porque pues tú te vas a arriesgar el cuello, ¿no? Cada vez que te vas, de alguna manera. Y ya no, ya es algo que es parte de tu naturaleza, es parte de tu, o sea, tu identidad no existiría de otra manera, ¿no? ¿Cómo eso se navega en la pareja, en la familia, cuando vas desde ese lugar? Y pues sí, o sea, hay que compatibilizar todas las vidas en las que vives. Hasta en una semana puedes vivir 3 vidas diferentes, ¿no? Sí, la verdad sí, 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 sí. No siempre arriesgamos el pellejo, pero sí, o sea, muchas veces sí. Eh, Mira, todo esto que me estás diciendo te lo voy a contestar con una analogía de la jornada del héroe, ¿no? De Campbell. Todos tienen un llamado, todos, y no estoy hablando de heroísmo así de películas, sino todos tenemos un llamado en la vida que podemos decidir acudir o no acudir, ¿no? Entonces, a mí me pasó bueno, mi primera misión fue en 2005, que realmente no tuve gran dilema. En 2007 hice otra misión que no tuve tampoco gran dilema, pero mi dilema llegó en 2010, cuando el terremoto de Haití, ¿no? Entonces que tuve que, o sea, ahí tenía la situación, estaba muy complicada la misión. Y yo no sabía, yo no era tan crack en humanitario, o sea, no sabíamos cómo se hacía esto. Entonces había como que inventar la rueda y había que arriesgarse mucho y explorar, ¿no? Entonces, yo ahí, por ejemplo, yo estaba viviendo en Israel y cuando salió este terremoto, pues tengo la disyuntiva de ir o no ir, pero lo que se oía en las noticias era que era hiper peligroso ir a Haití, hiper peligroso. No por el terremoto, porque por el terremoto había una anarquía total, ¿no? Y que estaban matando en las calles, robando, matando, secuestrando, bla, bla, bla. Y entonces, pues obviamente, vamos a ir, ¿no? Entonces, mi esposa me dice, oye, pero está muy peligroso. O sea, ¿qué onda? Y entonces ahí es donde yo me regreso a mí mismo, ¿no? Y digo, bueno, o soy o no soy, ¿ya sabes? O sea, entonces es un llamado y un dilema. Siempre va a haber un llamado y un dilema. ¿Estás de acuerdo? Y entonces ahí es donde decidí decir, sí soy humanitario, quiero ser humanitario y acudo al llamado. Y gracias a Dios aquí sigo. Pero eso ya no me lo he vuelto a cuestionar. O sea, mi llamado y mi dilema lo resolví en 2010. Ya yo ya estoy en automático, yo ya me meto a donde sea, como sea, no soy tonto, no me quiero morir, ¿no? O sea, lo mido, tenemos sistemas de seguridad, prevención, precaución, inteligencia, muchas cosas, ¿no? Pero yo ya no, yo cuando hay riesgo, y sé que hay riesgo, ¿sí? O sea, nada más ahorita ayer estábamos ahí en Michoacán, en presencia de grupos armados, ¿no? Que bueno, sabemos más o menos hacerlo, pero bueno, así es como bucear con un tiburón, pues no sabes qué va a pasar, ¿no? Entonces, quiere decir, hay un riesgo, pero también hay un llamado, hay una decisión a acudir a ese llamado, ¿no? Y después el héroe, la jornada del héroe, también tiene un sacrificio. O sea, hay sacrificios que hay que hacer, ¿no? Entonces, hay sacrificios, o sea, nada es gratis, ¿no? O sea, es la verdad. Entonces, a nivel familiar, pues hay dilemas, hay sacrificios, pero también hay significados. Y creo que yo he tratado que los significados compensen los sacrificios, porque pues, a mis hijos los he llevado de misión y también mi esposa ha venido de misión, pero los lleva de misiones desde chiquitos a África y todo eso para que se curtan, ¿no? O sea, para que no sean, pues, para que sean humanitarios, ¿no? O sea, a mí me encantaría, y ellos pueden elegir ser o no ser, pero bueno, me encantaría que sean humanitarios, porque para mí es más la dignidad bueno, la actividad más digna del ser humano. Entonces, y sí, han jalado muy bien, son todos humanitarios.
van y vienen y ya dos de ellos ya son rescatistas. Mi otra hija es líder de juventudes y enseña la doctrina humanitaria y también viene llegando en misión la semana pasada, muy tocada, muy drenada en la Sierra Tarahumara después de ver cosas bien difíciles. O sea, quiere decir, se están enfrentando a la vida, se están enfrentando al mundo. Por ejemplo, Galit, mi hija, ahorita tiene 20, pero el año pasado fue conmigo a instalar la operación en Ucrania. ¿Sí me explico? O sea, entonces dices, oye, ¿por qué tiras a tus hijos? Si quieres morirte, muérete tú. No, o sea, yo lo veo esto como una actividad que no sé qué va a pasar, ya sabes, y no puedo garantizar nada. Pero si lo haces bien, creo que no te estás rifando el físico cada instante, ¿me explico? O sea, entonces a mí me gusta eso, me gusta equilibrar. Y otra te digo, el sacrificio, sí hay sacrificios, pero creo que los compenso con el significado de la trascendencia de lo mismo que Sí. hacemos. Yo, la verdad, o sea, acabas de resumir o sea, yo que me dedico mucho a pensar de manera sistémica y ver la complejidad de los problemas a los que estamos ahora viviendo, no me imagino que la nueva humanidad, y no digo la nueva como si no hay esa humanidad ahora, porque, o sea, tú eres ejemplo de que el futuro ya existe acá. A lo que quiero llegar es que esa apuesta existencial por la manera, no en el resultado, sino en cómo quieres vivir, cómo te quieres entregar, independientemente si te matan o no te matan, si funciona o no funciona, es la manera en la que te entregas a esta visión, a esta solidaridad, a este sueño, la que siento que puede regenerar la humanidad en todos los sentidos, político, social, cultural, económico, medioambiental, económico y financiero, ¿no? Y eso es algo que vengo de leer un libro que se llama de Lynn Twist, ¿no? Que Lynn Twist es como también una activista muy cañona y que te habla precisamente de esto, de no es algo que se puede explicar, ¿no? O sea, lo puedes contar en muchas películas, es un trabajo muy heroico, pero las personas que lo están viviendo es como un llamado que trasciende las reglas de la física. Total, ¿eh? Total. Y las reglas también de la conciencia, ¿eh? O sea, es impresionante. Nosotros éramos ahorita 16 personas que fuimos a la misión y todos regresamos en el círculo mágico. O sea, imagínate, no todo es de color de rosa, o sea, y no todos veces te sientes así súper bien, ¿no? Entre que, mira, hay dos cosas que ahorita te quiero compartir. Número uno, a veces te sientes muy impotente, ¿no? Porque no puedes resolver the whole thing, o sea, no puedes resolver el problema completo y puedes hacer lo que puedes hacer y ya, ¿no? Y eso, si no lo tienes muy trabajado, causa mucha frustración. Muchos voluntarios han dejado de venir por eso, porque no lo tienen trabajado. O sea, porque aunque trabajamos con ellos, tienen un sistema de culpa, o no sé, eh, como que es insuficiente, ¿no? Y sí, porque los sistemas están rotos, ¿no? O sea, pero yo no los creé, yo simplemente hago lo que puedo, ¿no? Pero a veces te toca hacer cosas de gloria y a veces te cuesta hacer cosas muy difíciles. Por ejemplo, en Katmandú, imagínate esta escena de estar llevando cadáveres a la hoguera, ¿sí me entiendes? Porque ahí están sus familiares esperando para cremarlos. Y entonces tienes que llevar cadáveres, sacarlos de los escombros y llevarlos para dignificar la vida, que también es muy importante, y hacerles el ritual espiritual y todo. Pero tú estás ahí presenciando cómo se queman los cuerpos, ¿no? Y ya, entonces tienes que conectar en un mundo como que dejar tus creencias, dejar tu mundo, dejar todos esos sistemas como los que has procesado la vida y empezar a procesar de otra manera. Ujú. Y eso para eso por eso es para ser humanitario, tienes que ser un ciudadano del mundo, ¿entiendes? O sea, tú tienes que entender cómo vive la gente, tienes que entender sus usos y costumbres y no ver desde tus ojos, tienes que ver desde los ojos de la persona que vas a servir y eso es muy importante. Y por otro lado, de repente tienes momentos de gloria ahí mismo en Katmandú, donde rescatamos una niña 6 días después del terremoto, Krishna, donde me sentí yo el hombre más afortunado del mundo, ¿no? Después de hacer esa hazaña. Entonces, ya sabes, o sea, como que tienes de todo. Y eso es lo que, cuando compras el paquete del llamado que te decía, pues compras todo. O sea, compras sal y compras miel. Las dos cosas las tienes que comprar porque las dos cosas te van a pasar, ¿no? Y tal vez eso o sea, nadie aquí va a decir nunca el secreto del mundo, ¿no? Eso nos rebasa por mucho, pero justo es eso, el aceptar que la vida no viene en unas cosas y otras no. Y también hay gloria en la muerte, y también hay gloria en el duelo, y también hay gloria en sentirse insuficientes, y sentirse mortales, y sentirse, pues no todopoderosos, ¿no? Y de alguna manera yo a veces esto también lo pienso con las enfermedades crónicas, que a veces también pues las heredamos de un sistema y que nos están matando a números atroces y que al mismo tiempo parte de sanar es aceptar que esa es la vida en la que crecimos, el mundo en el que nos tocó, las circunstancias en las que nacimos, y somos también nosotros eso.
y eso también se me hace que es una parte de la sanación muy importante y que ojalá estas personas que les cuesta trabajo regresar a las misiones puedan vivir esos procesos de duelo y de saberse, pues, no voy a decir insuficientes, pero siempre las cosas son más grandes que nosotros. Sí, sí, porque como humanitarios, me repito otra vez, es que como humanitario no puedes tú resolver the whole thing, o sea, no puedes resolver todo. A veces sí a nivel local, pero no puedes hacer que esos gentes, tú no puedes hacer, yo como humanitario, ¿qué hago con el cambio climático? ¿No? O sea, yo puedo hacer conciencia, pero más que eso, y puedo comportarme bien como individuo, ¿no? Y digamos, dar más de lo que tomo, ¿no? Que ahí creo que ahí es la suma positiva, ¿no? La suma Pero, positiva. pero hay muchas cosas que no podemos hacer. Es muy difícil. Y pues fíjate que esto que estás diciendo de regenerar, tenemos un proyecto ahorita que estamos lanzando, lo vamos a lanzar muy, muy, muy ambiciosamente, que va más allá de cadena, que se llama Regeneration. Nosotros queremos nombrar a esta generación, la generación Re, a esta generación, así como los millennials y todo eso. Es más, si quieres te invito a participar porque es increíble. O sea, la generación Re es una generación, es una gente, es una persona joven que está dispuesto a repensar, rediseñar, reparar, ¿sí? Restaurar, redefinir. ¿Sí me entiendes? O sea, y por eso se llama re, porque sí regeneras, o sea, es reparar, y sale del principio del Tikkun Olam, pero no va más allá de la frase, ¿no? Del Tikkun Olam, sino que es todas esas actividades en base al re, que tienes la valentía, o sea, un joven que tiene la valentía de cuestionar y de asumir la responsabilidad de construir un mundo mejor, desobedeciendo, ¿sí? Un poco los patrones del estilo de vida que nos han llevado a donde estamos ahorita. Le diste una de mis palabras favoritas. Por un lado, yo veo en el espectro todo el tema pues, convencional, después un poco más avanzado el tema sustentable, restaurativo, pero ahora regenerativo. Y es un sistema vivo, es un sistema dinámico, es un sistema donde lo físico, lo mental y lo espiritual está completamente unificado, donde nos enfocamos más en lo cualitativo que en lo cuantitativo, y donde realmente es sentir la vibración viva de todos los que estamos aquí, tanto los que ya se fueron a la manera humana de entender que se fueron, a lo que vendrán en 1000 años cuando ni vamos a estar aquí. Y eso se siente en las plantas, se siente hasta en la vibración que tu celular tiene, ¿no? En el vibrador, pero también en cuántas cosas tuvieron que suceder para que eso esté ahí, tú estés conectado. Ahorita yo y tú, o tú y Krishna, con quien seguro sigues en contacto. Así es, ¿eh? Bueno, mira, mucho ahorita que estás diciendo me estoy imaginando la película de Avatar, la dos, no sé si ya la viste, pero está muy buena. Y es un poquito regresar al animismo, ¿no? O sea, hay que decir, conectarte con la energía vital de todas las cosas. Que a nivel urbano, ¿no? Yo siempre me burlo, en sentido cínico, pero digo, no, ya no somos seres humanos, somos seres urbanos. Y porque lo urbano sí va en contra de lo humano, ¿eh? O sea, de veras que va en retroceso, o sea, es como directamente, inversamente proporcional, ¿no? Entonces, eh, creo que es regresar al basics, ¿no? A la naturaleza y todo eso. Creo que es parte de este gran proceso que sí está y sí hay, sí, obviamente todo el mundo lo dice, lo percibe, pero es cómo le haces para romper con todo este sistema del consumo, ¿no? De los grandes poderes a nivel global. Está muy cañón. Ahora Estábamos ayer, vamos, Perdón, estamos ayer en el camión. Tengo mucha gente, porque acuérdate de la frase esa de Dios los hace, ellos se juntan, ¿no? O sea, entonces la mayoría de mis voluntarios son gente muy alternativa, o sea, que son veganos, que son, no sé, tienen su causa por los perros y es gente muy sensible, ¿no? Y muy, muy consciente, sobre todo, sensible y consciente. Y eso te hace ser alternativo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estamos discutiendo si sí, no, sí, lo vegano, no lo vegano. Y entonces te das cuenta que no importa si sí, si no, simplemente el hecho de trabajar y luchar por un cambio, ya sea desde tu persona, o sea, en hebreo se llama tikkun atzmi, o sea, el reparo personal, empezando por ti, y ya luego te vas por los demás, ¿no? Pero yo me gusta ver a esta gente que está en eso de su reparo personal primero, ¿no? Y primero dejaron de comer carne, ¡pum! Ya sabes, ¿no? Entonces, me y encanta. primero, ¿no? Y luego empiezan a ir a misiones y a intervenir y a hacerse rescatistas y a hacerse humanitarios. Y luego tengo voluntarios que han emprendido proyectos de impacto social increíbles, ¿no? Sí, o sea, aquí ya no en cadena, o sea, por fuera de cadena. Y yo me siento muy orgulloso, la verdad, Claro. me da mucho. Claro, porque esa transformación es tan total que lo quieres llevar a regenerar un sistema económico y a arriesgarte a emprender de manera pues alternativa para que ahorita sea la excepción, pero eventualmente sea la regla. Y yo por eso te quiero preguntar cómo institucionalizas, o sea, ahorita estás en 15 países y tienes 15,000 voluntarios, o sea, está muy surreal lo que ha sucedido con Cadena,
desde su fundación, ¿no? Que empezó, creo, en una mesa entre amigos, así como echando la broma. O sea, ese poder que no se podía cuantificar, que nunca nos podíamos imaginar, también se agarra cuando las cosas tienen una intención tan, pues, trascendental. Como también, no, más allá de la motivación, esta narrativa y esta manera de sentir y vivir, lo institucionalizas con una estructura para vivir como urbano, o sea, para el mundo urbano, y no solamente es tener dinero y donativos, sino una visión clara que se puede ejecutar y que pueda crecer como lo ha hecho. ¿Cómo lograste tú, o sea, cómo te preparaste para tener esa visión estructural y cuáles son los retos para poderlo seguir creciendo pues de esta manera que es regenerativa? Mira, está buenísima tu pregunta y te voy a contestar de manera muy profunda, de verdad. Mira, todo lo que tú quieras hacer en la vida, si lo haces a partir de tu ser, ¿sí? Entonces el universo va a conspirar a tu favor. O sea, que si se te van a alinear las estrellas. ¿Qué quiere decir de tu ser? O sea, el universo no te va a dar lo que tú quieres. El universo solamente te va a dar lo que tú eres, ¿sí? Y entonces, no, por eso yo le digo a todo el mundo, no se trata que estés en cadena, no quiero que estés en cadena, quiero que seas cadena. ¿Me explico? O sea, entonces, para mí, esa es la base de la base de la base. O sea, yo no podría hacer un manual de cómo hacer una ONG exitosa. No lo puedo hacer porque creo yo que todo está en eso que te estoy diciendo. O sea, entonces, y eso es por un lado. O sea, si tú eres, ¿no? Y todo lo que manifiestas, y a lo que te dedicas, lo haces a partir de tu ser, ¿no? Entonces la pasión surge y el éxito de veras, no sé cómo, pero se logra. ¿Por qué? Porque el universo lo detecta, ¿no? El universo lo detecta. Porque también el universo lo necesita. Entonces, por ejemplo, un propósito, ¿cómo dices? A ver, ¿cómo le hago para que tener mi propósito de vida? Para mí, el propósito de vida es juntar, ¿no? Lo que tú quieres hacer, porque como manifiestas a partir de cómo manifiestas tu ser, pero también lo que el mundo necesita. Si digamos esas dos cosas concuerdan, y yo creo que eso es cadena. O sea, te lo digo a nivel personal. O sea, eso es cadena. El mundo necesita de gente como cadena, o sea, no gente, de organizaciones como cadena. O sea, que estén dispuestas a rifarse la piel por los demás. Y por otro lado, el mundo lo necesita. Y por otro lado, la gente que somos cadena. Entonces lo hacemos con toda la pasión del mundo a partir de nuestro ser. Entonces, wow, es algo explosivo. ¿Me entiendes? Entonces, es explosivo, te lo juro, es explosivo. Yo te quiero agradecer porque como líder, con el éxito que tienes de todas las métricas, pues nadie se atreve a decir, yo no te sabría dar un manual de cómo hacerlo. Y eso se me hace muy humilde de tu parte y también muy real, de también ya no estar buscando tanto mapas y consejos y MBAs, sino brújulas, ¿sabes? ¿Cuál es tu brújula? Y la brújula te va a llevar, aunque no tengas el mapa. Qué chistoso que dice brújulas, porque yo tengo mis brújulas. Así les llamo yo, las tengo aquí en mi pizarrón. Entonces, todos son mis brújulas. Esto que te dije, el propósito, por ejemplo, es una brújula que tengo. ¿Sí? O sea, ¿cómo encuentras tu propósito? Bueno, lo que tú quieres hacer con lo que se tiene que hacer. ¿Me explico? O sea, esa es una brújula. Porque una otra brújula que también es importante para entender cómo es, si tú quieres mover al mundo, necesitas integrar dos cosas, que es el amor y el poder, ¿no? O sea, porque tú no puedes ser puro amor, porque si eres puro amor, bueno, puedes manifestar algo bonito, pero difícilmente vas a lograr cosas, puro amor. Entonces, poder, ¿sí? Poder sí puedes, o sea, entonces, pero si eres puro poder, pues te puedes volver un monstruo humano, ¿no? Entonces si tú tienes esas dos cosas muy prendidas, pero en conectividad, o sea, que si se están tocando, se están hablando, están en una codependencia y coexistencia e interdependencia, entonces, wow, pues, entonces tienes cómo mover el mundo, ¿no? To shake the world. O sea, tú puedes mover, como se dice en inglés, lo que quieras, porque tienes poder. ¿Qué es poder? Fíjate la definición. Poder es tomar lo que tienes, nada más eso, convertirlo en lo que necesitas para lograr lo que quieres. ¿Me explico? O sea, Órale. es algo increíble esta frase. No puedes, y ahorita, por ejemplo, con Regeneration, justo ayer tenía una junta de Regeneration y de repente, no, pues es que hay que conseguir a Leonardo DiCaprio. Pues yo no tengo a Leonardo DiCaprio, o sea, ni lo voy a conseguir, ¿me entiendes o no? Entonces, ¿yo qué tengo? Tengo 15,000 voluntarios. Eso es lo que yo tengo, ¿sí? Entonces mi estrategia va por lo que tengo. Eso que tengo lo convierto en lo que necesito para lograr lo que quiero, ¿me entiendes? Entonces, y por otro lado, mover el amor. El amor es el motor más poderoso del mundo, ¿no? Amar, fíjate esto, amar, cómo se junta el humanismo, el trabajo humanitario y la filantropía. Primero,
amar algo que no conoces es muy difícil, ¿no? Amar algo que no conoces, no sé, es como muy rarito, ¿no? Entonces, para amar al hombre hay que conocerlo. Y eso es el humanismo. O sea, quiere decir, investigar antropología, sociología, filosofía, historia, conocer quiénes somos, por qué somos así esos, ¿no? Por eso doy cursos de humanismo yo, porque quiero que entiendan quiénes somos, cómo funcionamos. Mientras más conoces eso, más puedes amar. Entonces, de ahí te vas a el trabajo, la acción, que es el trabajo humanitario, y de ahí te vas a la filantropía, que es el amor al hombre, ¿no? Entonces, es como algo que es una fórmula que como se alimenta uno a la otra. Y es así como pienso que debe de ser, porque conocernos a nosotros mismos, cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestras debilidades, nuestros drives, que ese es el motor que nos impulsa, el que nos hace que retrocedamos. La humanidad es increíble, nada más que, y hemos soñado cosas grandísimas, Víctor, grandísimas. Nada más que a la hora de hacerlo, de llevarlo a cabo, nosotros mismos ponemos obstáculos que hace que no podamos llegar porque también somos seres contradictorios, la verdad. Entonces tenemos nuestra parte animal, tenemos nuestra parte espiritual, somos así animales de las dos cosas. Y por otro lado, sí, tenemos muchos obstáculos, como la ignorancia, tenemos obstáculos como el dogmatismo, como la pobreza, que hacen que no podamos llegar a ese progreso ético universal, ¿sí? Y ese progreso ético universal quiere decir progresar, quiere decir ir para adelante, pero de manera ética, quiere decir buena, o sea, productiva, buena, beneficiosa, digamos, y universales para todos, ¿no? O sea, ya sabes. Entonces, sí, hemos progresado mucho, pero no, ni siquiera, no todo es ético y tampoco menos universal. Hemos dejado a mucha gente atrás, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que yo quiero, como cuando hablas de humanismo, pues conocer cómo somos, porque tampoco podemos proyectarnos a algo irreal, surreal, que no va con nosotros. ¿Sí? Si tú propones cosas que no son naturales en nosotros, no va a jalar. ¿Sí? Entonces estamos perdiendo el tiempo. Hay que conocer nuestras naturalezas, lo que hay adentro, para entender la realidad de cómo sí podemos hacer que las cosas pasen. Wow, me encanta y me encanta que se queda grabado eso porque luego podemos oír varias veces. Ujú. Una pregunta más, porque sabes que también me siento muy agradecido, ¿no? Porque, o sea, tienes tantas cosas que hacer y estás moviendo tantas cosas que mantienes esta conversación, pero esta conversación también está haciendo el mismo trabajo. Eso es lo que a veces me gusta de este podcast, que distraigo a la gente de sus actividades, pero al mismo tiempo eh, eh, estamos tratando de cumplir la misma misión, ¿no? Claro. La última pregunta sería, por ahí escuché que querías hacer un museo de protección civil, ¿no? Ah, sí quiero hacerlo, pero no he podido, la verdad, Se me porque hace no he muy tenido. interesante lo que acabas de decir. Te lo digo porque yo también creo que está el concepto de museo maduro para poderse también replantear y ser disruptivo en que a lo mejor no es un museo con vitrinas y explicaciones. O sea, realmente, si tú vas a la Sierra Tarahumara, con todo el respeto que este comentario merece, o sea, estás en un museo porque estás viviendo lo que quieres después traer de regreso a la gente que no está en la Sierra Tarahumara, ¿no? Entonces, creo que está muy padre me estoy contestando yo la pregunta, pero ¿cómo te imaginas un museo que no sea un museo, pero que cumpla el mismo objetivo que tú quieres para tu museo? Bueno, creo que es una buena idea lo que acabas de decir, o sea, sí está bueno. O sea, porque no me lo había planteado así. O sea, yo sí tengo toda una maqueta del museo. O sea, ya es como, o sea, tengo hasta la maqueta, Ah, el ok. proyecto, y llave en mano, cuánto cuesta, cómo opera. O sea, lo tengo todo perfectamente bien hecho, nada más que no he tenido, la verdad, no he tenido tiempo ni recursos para hacerlo. Entonces, ¿por qué? Pues porque neta, estamos muy ocupados en asistir y en prevenir. O sea, la chamba de cadena es tan absorbente que hay Sí, 4,000 cosas que me encantaría hacer que las vamos a hacer, pero, pero hay prioridades, ¿no? Ahora, eso claro. que estás planteando ahorita creo que es muy interesante y ¿no? Lo voy a carburar porque podría ser algo más sencillo de visibilizar, pero no, el concepto de museo no me gusta tanto porque es como si fuera una reliquia que ya no existe, ¿no? O sea, no, es visibilizar todo lo que las comunidades vulnerables que no están a la mano y que la gente no los conoce, tienen que aportar al mundo. O sea, ya sabes cómo. Entonces, mira, fíjate, ahorita estamos filmando un documental, cañón, para la pantalla grande y todo, donde estamos visibilizando muchas cosas. Hemos ido a todo el planeta, al desierto de Turkana en África, con la tribu más primitiva del mundo. O sea, para enseñar mucho eso, ¿no? Entonces, yo no le llamaría museo porque no es un museo, pero sí es visibilizar todo lo que yo siempre digo, esos turcanos, yo he estado muchas veces ahí con ellos, he convivido con ellos, he dormido con ellos, he comido lo que ellos comen, etcétera, y me han dado mucho, o sea, ¿no?
me han dado mucho, 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 mucho. O sea, más que lo que yo les he dado, ellos me han dado a mí. Entonces, imagínate que tú puedas compartir todo eso al mundo, ¿no? Y estamos haciendo un documental para eso. Pero voy a repensar el tema del museo. Me encantaría ver ese llave en mano que tienes para nada más echarle un ojo. Te quiero agradecer. Nos hablaste del viaje del héroe y creo que hoy de alguna manera tocamos varios de las etapas que Campbell eh, pues describe. Y algo que te quiero celebrar es que el héroe regresa al mundo ordinario después del viaje ordinario, eh, transformado, y con lo que regresa es con una historia, no regresa con un manual, no regresa con un documento para enseñarle a la humanidad a hacerlo, sino regresa con un cuento. Esa es la verdad, un relato, una historia. No, eso somos nosotros, somos los seres humanos, somos relatadores de historias, ¿no? Y la verdad, eso es lo que yo justo estoy escribiendo un libro también de relatos, puros relatos. Yo no quiero dogmatizar esto ni nada. Simplemente cada quien que sí quiero compartir, la verdad, sí creo que he tenido un privilegio, mi vida ha sido un privilegio por algo, ¿no? O sea, no es para mí, sino es un privilegio que he tenido que pasar por muchas cosas, sobre todo para compartir. Y eso del héroe, mira, te voy a dar dos analogías muy importantes. La filosofía habla de que para eso está el filósofo, ¿sí? O sea, el filósofo está para subir y bajar, ¿no? O sea, para llegar a esos niveles de entendimiento, este, y luego compartirlo con los demás. ¿Estás de acuerdo? Pero lo hace desde bueno, también un poco por medio de la experiencia, pero depende si eres empírico o racionalista, pero vaya, lo hace desde el punto de vista del raciocinio, del intelecto y eso. Luego tenemos, por ejemplo, la alegoría de la escalera de Jacob, ¿sí? No sé si la soy, que Jacob en la Biblia se acuesta, está ahí a la mitad del camino, va a echar una siesta en la noche, o sea, se va a dormir y entonces sueña el sueño de Jacob, el sueño de Jacob. Dice que está soñando que hay una escalera que está puesta en el piso, pero que su final llega hasta el cielo. Y hay ángeles que suben y bajan, ¿ok? Así dice el versículo. Entonces yo digo así, bueno, pero, si los ángeles, ¿dónde están? En el cielo, ¿no? Entonces debería haber dicho, los ángeles bajan y suben, ¿no? Entonces hay una alegoría ahí que se me ocurrió, muy padre, que es esto, es justo lo del filósofo. O sea, yo siento que esos ángeles no son ángeles, es una alegoría, que hay que subir, ¿no? Hay que aprender y luego hay que bajar a compartir. ¿Me explicó? O sea, hay que subir primero. Todos tenemos que tratar de subir, es crecer. A eso venimos a la vida, crecer. Subir esas peldaños de escaleras, ¿sí? Es crecer. Entonces, todo el mundo tiene que subir lo más que puede, pero bajar a compartir. ¿Me explico? Y no lo hablo desde el poder ni desde la soberanía. Me refiero que a la gente que no ha podido comprender lo que tú ya comprendiste, a la gente que no ha podido vivir lo que tú viviste, a la gente que no ha podido ver lo que tú viste. Eso se llama compartir. O sea, ya sabes cómo. Entonces, a mí me gusta mucho la gloria y ahí me identifico yo. O sea, porque sí, evidentemente, siendo humanitario, pues ves cosas que nadie ve, ¿no? Estás en tu oficina, el otro está en su trabajo, y yo estoy ahí en no sé dónde, ¿no? O sea, arriba de un helicóptero, no sé dónde. Y sí ves cosas muy cañonas que tratamos pero bueno, no nomás yo, todos tratamos de venir a relatar historias. Querido Benny, gracias. Es una inspiración. Te imagino ahí arriba del Hércules cargando toneladas de ayuda y pensando sobre las escaleras de los ángeles que bajan y suben y que suben y bajan. Y entonces, pues se cierra un círculo. Cada vez que abres la boca, cada vez que empiezas una misión o cada vez que dices cualquier cosa, pues estás pues profundizando en esa restauración y en esa regeneración mundial. Te lo Gracias. agradezco de todo corazón y bueno, pues gracias por este espacio. Gracias a ti, Víctor. Un placer de veras. Gracias por invitarme a tu podcast. Te felicito. Gracias. Feliz tarde. Igual. Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes.